Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde vienen sus juguetes favoritos? No me refiero a la tienda, sino a su origen real, a su historia. Los juguetes no son un invento moderno. Han existido desde que el mundo es mundo, acompañando a los niños de todas las épocas. Son mucho más que simples objetos. Son reflejos de la cultura, la tecnología y los valores de cada sociedad. Hoy vamos a emprender un viaje fascinante a través del tiempo para descubrir la increíble historia de los juguetes, desde los objetos más sencillos de la prehistoria hasta las maravillas de la antigüedad. Así que pónganse cómodos, porque esta historia les va a sorprender. ¡Empezamos! Imaginen un mundo sin plástico, sin baterías, sin pantallas, como jugaban los niños hace miles y miles de años en la prehistoria. Pues, con lo que tenían a mano, la naturaleza era su gran caja de juguetes. Usaban palos, piedras con formas curiosas, huesos de animales. Por ejemplo, se han encontrado pequeñas figuras de animales y personas talladas en hueso o marfil que datan de hace más de 40.000 años. ¡Increíble! También hacían pequeños arcos y flechas para imitar a los cazadores adultos, o sonajeros con semillas dentro de una calabaza seca. Estos no eran solo para divertirse, eran una forma de aprender sobre el mundo, de practicar habilidades que necesitarían de mayor resistencia, sobre todo, de usar su imaginación para crear mundos enteros a partir de las cosas más simples. Ahora, demos un salto en el tiempo y viajemos al antiguo Egipto, una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. A orillas del río Nilo, los niños egipcios también tenían sus propios juguetes, y algunos eran sorprendentemente elaborados. Uno de los más populares eran las muñecas. No eran como las de ahora. Claro, estaban hechas de madera, arcilla o tela, y a menudo tenían pelo hecho con hilos de lino o incluso con pequeñas cuentas de arcilla o piedra. Algunas hasta tenían brazos y piernas que se podían mover. Pero no solo jugaban con muñecas, los animales articulados eran otro gran éxito. Se han encontrado cocodrilos de madera con una mandíbula que se abría y se cerraba al tirar de una cuerda, o pequeños caballos sobre ruedas. Estos juguetes nos muestran que los niños egipcios, al igual que los de hoy, adoraban imitar el mundo que los rodeaba, desde cuidar a un bebé hasta jugar con los animales del Nilo. Dejamos atrás las pirámides y nos vamos a la cuna de la filosofía y la democracia, a la antigua Grecia. Los niños griegos tenían una gran variedad de juguetes para entretenerse. Uno de los más icónicos era la peonza, también conocida como trompo. Las hacían de madera o terracota y las hacían girar con un látigo o una cuerda. Un clásico que ha sobrevivido hasta nuestros días. También les encantaban los aros, que impulsaban por las calles con un palo. No solo era un juego, sino también un buen ejercicio. Y por supuesto, tenían muñecos. Los más sencillos eran de madera o cera, pero las familias más ricas podían permitirse muñecas de terracota con articulaciones móviles, a las que vestían con pequeñas túnicas. Era como tener sus propias figuras de acción de la época. Y de Grecia, pasamos a su heredera, la poderosa Roma. Los niños y niñas romanos compartían muchos juguetes con los griegos. Las peonzas, los aros y las muñecas seguían siendo muy populares. Jugaban a la gallinita ciega, al escondite y a un juego con nueces muy parecido a las canicas de hoy. Los muñecos, llamados pupi, eran muy importantes, sobre todo para las niñas. Estaban hechos de diversos materiales, desde tela y arcilla hasta marfil para los más lujosos. Los niños, por su parte, preferían jugar a ser soldados, con espadas y escudos de madera, imitando a los valientes legionarios que veían desfilar. Pero aquí viene un dato muy curioso y tierno. Tanto en Grecia como en Roma, era una costumbre muy extendida que al llegar a la adolescencia o justo antes de casarse, los niños y niñas ofrecieran sus juguetes más queridos a los dioses como un símbolo de que dejaban atrás la infancia para entrar en el mundo de los adultos. Era una forma de decir adiós a una etapa de su vida y agradecer por los años de juegos y felicidad. Así que, como ven, aunque las épocas cambien, la esencia del juego sigue siendo la misma. La necesidad de imaginar, crear y divertirse es algo universal que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. La próxima vez que veas una peonza girando o a un niño jugando con un muñeco, recuerda que estás viendo un eco
de miles de años de historia, un hilo invisible que nos conecta con los niños del antiguo Egipto, Grecia y Roma. Espero que les haya gustado este viaje al pasado. La historia de los juguetes es larguísima y todavía nos queda mucho por explorar. Hablaremos de la Edad Media, el Renacimiento y cómo las revoluciones industriales cambiaron para siempre la forma en que jugamos. En la Edad Media, la vida era dura y el concepto de infancia como lo conocemos hoy simplemente no existía. Los niños, especialmente de las clases bajas, eran vistos como pequeños adultos. Tenían que ayudar en el campo o en el taller familiar desde muy pequeños. Jugar, para muchos, era un lujo que apenas podían permitirse. Sin embargo, incluso en las condiciones más difíciles, la necesidad de jugar nunca desapareció. Entonces, ¿con qué jugaban? La mayoría de los juguetes eran increíblemente sencillos y, a menudo, hechos en casa. Los padres, con los materiales que tenían a mano, creaban pequeños tesoros para sus hijos. Un trozo de madera podía convertirse en una espada para un valiente caballero o en un pequeño caballo. Con trapos viejos y un poco de paja, se hacían muñecas rústicas, compañeras de aventuras silenciosas. La naturaleza era el mayor parque de atracciones. Los niños jugaban con piedras, palos y todo lo que encontraban. Juegos como la gallinita ciega, el escondite o las carreras eran populares, ya que no requerían ningún objeto, solo energía y amigos con los que compartir las risas. También se han encontrado evidencias de canicas hechas de arcilla o piedra, peonzas que giraban con una cuerda y pequeños silbatos de hueso o cerámica. Imagina la emoción de hacer girar una peonza que tu propio padre talló para ti. Por supuesto, había una gran diferencia entre las clases sociales. Mientras los niños campesinos jugaban con lo que encontraban, los hijos de nobles y reyes tenían acceso a juguetes mucho más elaborados. Arqueólogos han descubierto casas de muñecas en miniatura, con muebles diminutos y detallados. También tenían soldaditos de plomo, pequeños castillos de madera para recrear batallas épicas, e incluso caballitos balancín finamente tallados y pintados. Estos no eran solo juguetes, eran también un símbolo de estatus y una forma de preparar a los niños para sus futuros roles en la sociedad. Un niño noble jugaba a la guerra, aprendiendo estrategia, mientras una niña noble jugaba con su casa de muñecas, preparándose para dirigir un gran hogar. Los juegos de mesa también tenían su lugar. Versiones antiguas del ajedrez, las damas y los dados eran populares entre los adultos, y los niños de familias adineradas a menudo aprendían a jugar desde pequeños. Estos juegos no solo entretenían, sino que también enseñaban a pensar de forma estratégica. Uno de los juguetes más curiosos de la época eran los yoyos, que, aunque no lo creas, ya existían. Se hacían de madera o terracota, y su mecanismo simple ha divertido a niños durante siglos. Las pelotas, hechas de vejigas de cerdo infladas y cubiertas de cuero, eran otro clásico. Con ellas jugaban a una especie de fútbol o balonmano muy primitivo, a menudo en las calles polvorientas de los pueblos. Así que, la próxima vez que veas a un niño jugando, recuerda que esa alegría, esa necesidad de crear mundos imaginarios, es algo que nos ha acompañado desde siempre. Los juguetes de la Edad Media nos enseñan que no se necesita mucho para ser feliz. Solo un poco de ingenio, imaginación y ganas de divertirse. La tecnología cambia, los materiales cambian, pero el espíritu del juego permanece intacto a través de los siglos. Es fascinante pensar en cómo algo tan simple como un palo o una muñeca de trapo podía llenar de alegría la vida de un niño en un mundo tan diferente al nuestro. Nos demuestra que el juego es una parte esencial del ser humano. Nos adentramos en una era que lo cambió todo en la Revolución Industrial. Antes de esto, los juguetes eran principalmente artesanales, hechos en casa o en pequeños talleres. Eran únicos, pero también caros y escasos. Imaginen un mundo sin juguetes producidos en masa. ¡Qué locura! Pero entonces llegaron las máquinas de vapor, las fábricas y una nueva forma de pensar. La producción en masa no solo transformó cómo se hacían los textiles o el acero, sino también cómo se creaban los juguetes. De repente, lo que antes tomaba días o semanas para un artesano, ahora podía hacerse en minutos en una cadena de montaje. Esto fue
un cambio radical. Las primeras fábricas de juguetes comenzaron a surgir en Europa y América del Norte. Alemania, por ejemplo, se convirtió en un gigante de la industria juguetera, famosa por sus muñecas y juguetes de madera. Estas fábricas permitieron que los juguetes fueran mucho más asequibles y accesibles para las familias de clase media, no solo para los ricos. Los niños de repente tuvieron acceso a un mundo de juego que sus padres solo podían soñar. ¿Y qué tipo de juguetes nacieron en esta época? Pues algunos de los más icónicos que conocemos hoy. Con la fascinación por la nueva tecnología, no es de extrañar que los trenes de juguete se convirtieran en una obsesión. Réplicas en miniatura de las locomotoras de vapor, con sus vías y vagones, permitían a los niños recrear la maravilla de la ingeniería moderna en su propia sala de juegos. Eran símbolos de progreso y aventura. Luego están las muñecas. Aunque las muñecas han existido durante milenios, la revolución industrial las modernizó. Empezaron a fabricarse con materiales nuevos como la porcelana bisque para las cabezas, dándoles un aspecto mucho más realista. Tenían ojos de cristal que se abrían y cerraban, y cuerpos articulados. Ya no eran simples figuras de trapo, eran compañeras de juego con personalidades propias. Francia lideró el camino con sus exquisitas muñecas de moda. Pero quizás el juguete más entrañable que nos dejó esta era es el oso de peluche. ¿Sabían que el famoso Teddy Bear tiene una historia política real detrás? La leyenda cuenta que en 1902, el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, apodado Teddy, se negó a disparar a un osesno durante una cacería. Un caricaturista inmortalizó el momento en un periódico, y la historia se volvió viral. Inspirado por la caricatura, un juguetero de Nueva York, Morris Mitchum, creó un oso de peluche, y con el permiso del presidente, lo llamó Teddy's Bear. El resto es historia. Simultáneamente, en Alemania, la compañía Steve también comenzó a producir osos de peluche articulados, y ambos se convirtieron en un éxito mundial. Así que la próxima vez que veas un tren de juguete, una muñeca de porcelana o un osito de peluche, recuerda que no son solo juguetes. Son reliquias de una revolución que democratizó el juego y llenó la infancia de millones de niños con nuevas formas de alegría e imaginación. La producción en masa no solo construyó ciudades y máquinas, también construyó sueños en forma de juguetes. El siglo XX fue una verdadera revolución para el mundo del juego. Fue la era dorada del plástico, un material que permitió crear juguetes más baratos, duraderos y con formas que antes eran imposibles de imaginar. Piensen en los soldaditos de plástico, los coches de juguete o las muñecas que llenaron las habitaciones de millones de niños. El plástico democratizó el juego y lo llevó a todos los hogares. Y hablando de muñecas, es imposible no mencionar a un ícono que nació en 1959 y que cambió las reglas del juego para siempre. Sí, estoy hablando de Barbie, creada por Ruth Handler. Barbie no era una muñeca bebé, sino una representación de una mujer adulta, con profesiones, sueños y un estilo de vida aspiracional. Barbie se convirtió en mucho más que un juguete. Fue un reflejo de los cambios sociales y culturales, permitiendo a las niñas proyectar sus propios futuros y soñar en grande. Desde astronauta hasta presidenta, Barbie ha hecho de todo, demostrando que puede ser lo que quiera ser. Poco después, otro gigante entró en escena y construyó un imperio, literalmente bloque a bloque. Me refiero, por supuesto, al Lego. A estos ladrillos de plástico interconectables no solo son increíblemente divertidos, sino que también son una herramienta educativa potentísima. Fomentan la creatividad, la resolución de problemas, la paciencia y la visión espacial. Con Lego, el único límite es tu imaginación. Puedes construir desde una simple casa hasta una réplica detallada del halcón milenario. Es un juguete que ha trascendido generaciones y hoy en día, tanto niños como adultos siguen disfrutando del placer de construir sus propias creaciones. Y entonces, llegó el final del siglo XX y el comienzo del XXI. Y con ellos, una nueva revolución en los videojuegos. Desde los píxeles básicos del Pong y Space Invaders, hasta los mundos abiertos increíblemente realistas de hoy. Los videojuegos han transformado por completo el concepto de jugar.
Ya no se trata solo de manipular objetos físicos, sino de sumergirse en universos digitales, vivir historias interactivas y conectar con jugadores de todo el mundo. Los videojuegos nos ofrecen desafíos, narrativas complejas y una sensación de logro que es difícil de igualar. Han demostrado ser una forma de arte y entretenimiento que está aquí para quedarse y que sigue evolucionando a una velocidad de vértigo. Y esa evolución nos lleva al presente y al futuro, a los juguetes inteligentes. Hoy en día, los juguetes pueden hablar, aprender, reaccionar a nuestra voz e incluso conectarse a Internet. Tenemos osos de peluche que cuentan cuentos personalizados, robots que enseñan a programar y drones que podemos controlar con nuestro teléfono. Estos juguetes inteligentes fusionan el mundo físico y el digital, ofreciendo experiencias de juego interactivas y personalizadas que antes parecían de ciencia ficción. Plantean nuevas preguntas sobre la privacidad y el desarrollo infantil, pero sin duda están redefiniendo lo que significa jugar en el siglo XXI. Al mirar atrás, desde los primeros juguetes de plástico hasta los robots con inteligencia artificial, vemos una evolución increíble. La tecnología, los materiales y las ideas han cambiado drásticamente, pero hay algo fundamental que permanece intacto. Algo que conecta al niño que jugaba con soldaditos de plomo con el que hoy programa un robot. Y es el deseo de jugar, la necesidad humana de explorar, de crear, de imaginar y de divertirse. Los juguetes cambian, sí, pero la magia del juego es eterna. En la antigua Grecia y Roma, la cosa se pone aún más interesante. Tenían yoyos de terracota, aros que hacían rodar con un palo y, por supuesto, caballos de madera con ruedas. ¿Te suena? Claro. Son los abuelos de los juguetes que muchos de nosotros tuvimos. Estas civilizaciones entendían que el juego no era solo diversión, era educación. Jugar era prepararse para ser un ciudadano, un soldado, un padre o una madre. Durante la Edad Media, aunque la vida era dura, los niños seguían jugando. Se han encontrado peonzas, canicas de arcilla y silbatos en excavaciones de castillos y aldeas medievales. Los juguetes reflejaban la vida de la época en pequeños caballeros de madera, castillos en miniatura. Eran una forma de escapar, de soñar con ser un héroe en un mundo lleno de dragones y leyendas. Y entonces llegó la revolución industrial. ¡Boom! Todo cambió. Por primera vez, los juguetes se empezaron a fabricar en masa. Las fábricas podían producir miles de soldaditos de plomo, casas de muñecas increíblemente detalladas y trenes de hojalata que funcionaban con cuerda. Los juguetes dejaron de ser algo que hacías en casa para convertirse en algo que comprabas en una tienda. Se volvieron más complejos, más coloridos, más mágicos. El siglo XX fue la edad de oro de los juguetes. La llegada del plástico lo revolucionó todo. Nacieron iconos como los bloques de Lego, que nos permitían construir cualquier cosa que nuestra imaginación pudiera concebir. La muñeca Barbie, que nos mostraba un mundo de moda y profesiones. Y, por supuesto, los videojuegos, que nos transportaron a universos digitales completamente nuevos. Pero aquí está lo más fascinante de todo. No importa si juegas con una piedra, un yo-yo de terracota o una consola de última generación, la esencia del juego es la misma. Es la curiosidad, la creatividad, la necesidad de explorar y de contar historias. Cada vez que un niño agarra un palo y se imagina que es una varita mágica, se está conectando con ese primer niño prehistórico que agarró una rama y soñó lo mismo. Ese cochecito que empujabas por el pasillo, esa muñeca a la que le contabas tus secretos, esos bloques con los que construiste torres hasta el techo, no eran solo objetos, eran extensiones de tu imaginación, eran tus primeros amigos, tus primeras herramientas para entender el mundo. Y sin que te dieras cuenta, te estaban enseñando a resolver problemas, a ser creativo, a socializar. Hoy en día, los juguetes son más tecnológicos que nunca, pero el espíritu sigue intacto. Cada juguete, desde el más simple hasta el más complejo, lleva dentro miles de años de historia humana, de risas, de sueños y de aprendizaje. Así que la próxima vez que veas a un niño jugar, fíjate bien. No solo está pasando el rato, está participando en el ritual más antiguo y más importante de la humanidad. Está construyendo su propio mundo, tal y como lo hemos hecho todos nosotros desde el principio de los tiempos. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál fue ese juguete que marcó tu infancia? Ese
que recuerdas con un cariño especial, ese compañero inseparable de aventuras. Déjamelo en los comentarios, me encantará leer tus historias y recordar juntos. Si te ha gustado este viaje por la historia, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte más curiosidades como esta. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.